Hola mis niños, buenas tardes. Les envío este video correspondiente al siguiente tema de inglés, que se trata de verbos en pasado simple, ¿ok? Verbs in simple past. Primero, hablamos de simple past cuando nosotros describimos una acción que ya ocurrió o que ya hicimos, ¿sale? Que ya terminamos, que ya hicimos ayer, el año pasado, antier, el mes pasado, hace 5 años, etcétera. Fíjense bien, primero vamos a hablar de cómo convertir los verbos regulares a pasado. Acuérdense que ya los vimos en presente, es la lista que ustedes tienen y que se estuvieron aprendiendo. Entonces aquí va a haber para convertir a pasado simple los verbos regulares, es muy fácil, solamente tenemos que añadir ed a la forma base del verbo. La forma base pues es su forma infinitiva, ¿sale? La que ustedes estuvieron aprendiendo. Por ejemplo, aquí les puse algunos ejemplos. Este último está mal, por cierto, es jump sin la O. Pero bueno, play, le voy a agregar ed. Si se fijan, a todos le voy a agregar ed. Play, played. Walk, walked. Kill, killed. Jump, jumped. ¿Ok? Le tengo que agregar ed a todos los verbos para convertirlos en pasado simple. Ojo, solamente verbos regulares. Acuérdense que tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, solamente los regulares le vamos a agregar ed al final. Dentro de esto tenemos algunas reglas, como con los demás verbos. Para los verbos regulares, cuando terminan en cuando mi verbo termina en solamente le voy a agregar una D, ¿sale? No le voy a agregar otra solamente la D para que se forme la finalización ed. Por ejemplo, para hate termina con entonces le voy a agregar solamente la D para que se convierta en pasado. Si se fijan, ya termina en ed, ¿sí? Like, le voy a agregar la D para convertirlo a liked, que ya termina en ed. Y complicate, complicated. ¿Ok? Solamente si termina en le agrego la D. Ya no se duplica la solamente la D. El segundo caso es cuando mi verbo termina en una vocal, vowel es vocal, y una Y. Como estos casos, termina en vocal Y, vocal Y. En ese caso, sí le voy a agregar ed, ¿sale? Por ejemplo, play, played, ¿sale? Ahí sí le agrego. Y enjoy, enjoyed, ¿sale? Ahí sí. Tercer caso, cuando mi verbo termina en una consonante más Y. Cuando termina en una consonante más Y, fíjense bien, esta Y yo la tengo que cambiar por una I. Y aparte le tengo que añadir ed, ¿sale? Acuérdense, termina en Y, tengo que cambiar esa Y por I. Si se fijan, aquí la cambié por I. Y le voy a agregar ed al final, ¿ok? Cry, quito la Y, le pongo I y le agrego ed y me queda cried. Study, studied. Magnify, magnified, ¿ok? Y entonces termina, le quito la Y, la cambio por I latina y le agrego ed. El siguiente caso es cuando mi verbo termina en una vocal más una consonante, como estos que yo tengo aquí, vocal más consonante, vocal más consonante. En ese caso voy a doblar, a poner 2 veces la constante, la última constante, y luego le agrego ed. Por ejemplo, stop, stop termina en constante. Le voy a doblar esa constante, quiere decir que voy a poner 2 veces la P y le voy a agregar ed, ¿sale? Stop, stopped. Plan, planned. ¿Ok? Doblo, si se fijan, la constante y le agrego ed. Ahora, how do I know how to pronounce each one? ¿Cómo sé cómo pronunciarlo? Aquí no va a haber más que práctica y les voy a enviar un video en donde lo pueden revisar. Va a haber 3 diferentes pronunciaciones para el verbo en pasado simple, ¿sale? La primera es esta, la segunda es esta y la tercera es esta. Fíjense bien, para esta la vamos a pronunciar como D. Por ejemplo, arrive, arrive, faith, agreed, ¿sale? Como D, así nada más como D. Luego esta que es la pronunciación, la vamos a hacer tal cual como está aquí, como T. Voy a decir asked, ¿sale? Como T al final, como T. No me pueden ver, pero así como si estuviéramos un poco escupiendo con la lengua en los dientes de arriba, ¿sale? Asked, crossed, stopped, así,
¿ok? Y la última, que va a ser como si añadiéramos una sílaba al final del verbo. Por ejemplo, wanted, decided, started, ¿vale? Son las 3 pronunciaciones. Les voy a mandar un video para que lo chequen. Acuérdense, la primera suena como de, arrived, una D al final, failed, agreed, ¿sale? Una D. La T es, como su nombre lo dice la T, asked, crossed, stopped. Y la última es cuando añadimos una sílaba, wanted, decided, started. ¿Ok? Esas son las 3 pronunciaciones. Ahora, para los verbos irregulares esos se los van a tener que aprender, ¿ok? Esos no tienen alguna regla en específico, sino que cambian completamente su forma. Aquí les puse unos ejemplos. Por ejemplo, para take, el pasado es took, speak, spoke, give, gave, do, did, make, made. Si se fijan, cambia completamente la forma. Entonces, esos pues sí se tienen que aprender, ¿ok? Siguiente tema, por decirlo así, vamos a poner como título para que lo tengan también como nota en su libreta, por favor, todo esto. Vamos a poner oraciones afirmativas, ¿ok? ¿Cómo las vamos a formar? Acuérdense que siempre se las he enseñado como un rompecabezas. Primero va a ser el subject, el sujeto, después el verbo en pasado y luego el complemento, ¿ok? Por ejemplo, sujeto, pues aquí les puse todos los pronombres, ya sabemos. I va a seguir por el verbo en pasado, played, el complemento soccer yesterday, ¿sí? I played soccer yesterday. Yo jugué fútbol ayer. Acuérdense, estamos hablando de acciones que ya hicimos, que ya pasaron, que ya las terminamos, ¿sí? You worked very hard last week. Tú trabajaste muy duro la semana pasada. He, she o it. Aquí se los puse así. Fíjense que el verbo en pasado es exactamente igual para todos. Ya ven que en presente se le agrega S en tercera persona. Bueno, aquí no. Aquí es igual para todos. Sale ed, si estamos hablando de verbos regulares o la forma del verbo irregular. He learned to speak 2 years ago. ¿Sale? Él aprendió a hablar hace 2 años. We painted the house last month. Nosotros pintamos la casa el mes pasado. You married me last year. Te casaste conmigo el año pasado. They lived in Japan. Ellos vivieron en Japón, ¿ok? Si se fijan aquí, es una particularidad que ahorita les voy a explicar. Tengo expresiones que se llaman adverbios de tiempo, que es yesterday, last week, years ago, en este caso sería ago, last month, last year, ¿sale? Esos adverbios me indican que estoy hablando de algo que ya hice o de un tiempo que se utilizan cuando estoy hablando de pasado, ¿ok? Por ejemplo, les repito, yesterday significa ayer, entonces es algo que ya hice. Last week, la semana pasada. Ago, hace 2 años, algo que ya pasó. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. O incluso, pues no puedo poner, no necesariamente tengo que poner el adverbio, como en este caso, they lived in Japan. Ellos vivieron en Japón. No estoy diciendo cuándo, pero estoy diciendo una acción que ya pasó y que ya terminó, ¿sale? Entonces, puedo usar adverbio o no puedo usarlo y es correcto siempre y cuando mi verbo esté en el tiempo que debe de estar, que en este caso es pasado, ¿ok? Esto es para oraciones afirmativas. Ahora, para oraciones negativas, en oraciones negativas le vamos a cambiar o le vamos a agregar el didn't. Y si se fijan, aquí va a cambiar mi verbo ya se va a poner en la forma base. ¿Por qué? Porque el did o el didn't es el auxiliar para hablar en pasado simple. Entonces, si yo ya estoy poniendo en mi oración el didn't, como en este caso, ya estoy diciendo que estoy hablando en pasado. Por eso ya no voy a utilizar el verbo en pasado, ¿sale? Es como si yo dijera en español, salte para afuera. Cuando yo digo salte, obviamente yo ya sé que es para afuera. Entonces ya no es necesario decir salte para afuera porque es un pleonasmo, ¿sí? Sería lo mismo aquí. Si yo estoy utilizando didn't, yo ya doy por de antemano, yo ya sé que estoy hablando de pasado. Entonces mi verbo ya no es necesario que yo le ponga en pasado. Entonces, para todos los pronombres va a ser igual didn't, ¿sale? Para todos. Y la forma del verbo va a ser la infinitiva, la normal. Aquí no va a cambiar en la forma negativa, ¿sale?
Aquí acuérdense que mi sujeto lo puedo cambiar por pronombres. Por ejemplo, I didn't play soccer yesterday. Aquí, bueno, por ejemplo, vamos a she. Por ejemplo, she didn't learn to speak 2 years ago. Yo lo puedo cambiar, por ejemplo, Jasmine didn't learn to speak 2 years ago. ¿Sale? Jasmine no aprendió a hablar hace 2 años. Acuérdense, todo esto lo puedo cambiar. You, por ejemplo, yo puedo poner, lo puedo cambiar por nombres, ¿sale? We, por ejemplo, we, Geraldine, Fernando, Paola y yo didn't paint the house last month, ¿sale? Perdón, y yo estoy hablando en inglés, entonces and me sería, Geraldine, Paola, Fernando and me didn't paint the house last month, ¿sale? Ahí puedo cambiar el pronombre para que se fijen en eso y no siempre tengamos que poner I, you, he, she, it, we, you o they como tal. Pueden cambiar por nombres de persona, ¿sale? Entonces, la forma negativa se va a formar así, el sujeto, luego el didn't, la forma del verbo en la infinitiva, el verbo en forma infinitivo y el complemento, ¿sale? Les puse las mismas oraciones solamente en negativo. I didn't play soccer yesterday, ¿sale? Entonces, acuérdense, didn't y luego el verbo en la forma base, en la forma infinitiva. Así se van a formar las negativas. Luego vamos con las preguntas. La pregunta, esta va a ser mi estructura. Empiezo siempre con did, luego el sujeto, luego el verbo en la forma base, porque acuérdense que estoy poniendo el did. El did ya me indica que estoy hablando en pasado y el complemento, ¿sale? Did I play soccer yesterday? Did we paint the house last month? Did you marry me last year? Así se van a formar todas las preguntas, ¿sale? ¿Y cómo las voy a contestar? Yes, el sujeto did, o no, el sujeto didn't, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, did they live in Japan? Yo voy a decir, yes, they did, no, they didn't. ¿Por qué they? Porque les dije la de they, ¿sale? Estoy hablando en they, estoy hablando de ellos, entonces aquí voy a poner yes, they did, no, they didn't. Acuérdense de nuestra excepción. Si yo les pregunto por mí, did I play soccer yesterday? Yo jugué fútbol ayer, ustedes me van a decir sí, usted jugó o no, usted no jugó, ¿sale? Entonces yo les voy a preguntar, did I play soccer yesterday? Ustedes me van a responder, yes, you did, no, you didn't, ¿sale? Igual aquí, did you work very hard last week? Ustedes, o más bien tú trabajaste muy duro la semana pasada, tú me vas a contestar, yes, I did, no, I didn't, ¿sale? Esas van a ser nuestras excepciones, al igual que we y you. Por ejemplo, did you marry me last year? Ustedes se casaron el año pasado, me van a contestar, yes, we did, no, we didn't, ¿ok? Entonces, esas son las preguntas. Luego les quiero explicar esta parte de su libro. Esto viene en la página 120 de su libro y es una tablita en donde vienen los adverbios de tiempo, que son lo que les expliqué hace ratito. Time adverbs, ¿ok? For simple present, en este caso, y for simple past, en este caso. Fíjense bien, para hablar de tiempo presente, simple present, es cuando estamos haciendo algo en el momento. Entonces voy a utilizar estos adverbios que están aquí. Always, por ejemplo, siempre. Usually, usualmente. Seldom, raramente. Never, nunca. Sometimes, a veces. Often, a menudo. Frequently, frecuentemente. Generally, generalmente. Habitually, habitualmente, y así. Once, una vez. Twice, 2 veces, ¿sale? Para presente simple. Eso se van a utilizar cuando hablamos de acciones que estamos haciendo en el momento. Y luego para simple past, que son las que nos interesan ahorita, o bueno, son las que estamos viendo el tema, vamos a utilizar estas que están aquí. Algunas ya se las mencioné en la explicación del PowerPoint. Yesterday, ayer. Ago, hace. Antes de ese ago tiene que ir, por ejemplo, 1 year ago, hace un año. 3 years ago, hace 3 años,
¿sale? 2 months ago, hace 2 meses, eso significa. Entonces, ago tal cual significa hace. Last month, el mes pasado. Last night, ayer, la noche pasada. In 1999, en 1999, obviamente es un año que ya pasó, entonces sabemos que estamos hablando en pasado. Last week, la semana pasada. The day before yesterday, es lo mismo como nosotros utilizamos antier, el día antes de ayer, entonces antier. Last Monday, el lunes pasado, o last summer, el verano pasado, ¿ok? Esta tablita, por favor, se las voy a pedir que la copien en su libreta y a un ladito me pongan el significado de cada una, ¿sale? De cada adverbio, por favor. Ahora sí, les voy a decir las actividades que me tienen que hacer. La primera va a ser esta, que es la actividad I. Es la página 120. Me van a realizar la actividad I. Dice, read the sentences and write the verb in past or present. Consider the given time adverb. Van a escribir el verbo, pero fíjense bien, no todo va a ser en pasado. Tienen ustedes que analizar si la oración está en pasado o está en presente y en base a eso van a poner su verbo, ¿ok? Por ejemplo, les voy a dar de ejemplo la número 1. My father es mi padre y luego el verbo que yo tengo que utilizar es come, pero tengo que ver el complemento para saber si estoy hablando en presente o en pasado. Por ejemplo, yesterday, acuérdense que yesterday significa ayer, y es un adverbio que utilizo cuando estoy hablando de pasado. Entonces aquí, come, yo lo voy a poner en pasado. ¿Sale? My father came yesterday. Mi papá vino ayer. ¿Sale? Así con todas estas. Esa va a ser su primera actividad. La segunda va a ser esta. Dice, write the words of the box according to the time they express. Van a escribir estas palabras en el recuadro de acuerdo al tiempo que ellos están expresando. Pasado y ahora, por ejemplo, in 1999, obviamente en 1999 es un año que ya pasó, entonces lo voy a poner en pasado, ¿sí? Y así me van a acomodar estas 8 que están aquí, porque esta ya la acomodaron. Ok, de ahí se van a brincar a la página 126. En la página 126 me van a hacer la actividad C, que es esta que está aquí. Write the past tense of the verbs below. Escribe el pasado, el tiempo pasado de los verbos que están aquí, ¿sale? Copy, me van a escribir cada verbo de estos en pasado. Acuérdense, ya les di las reglas. Si es verbo regular, solamente le agrego ed, pero bueno, considerando las distintas reglas que les di. Y si es irregular, cambia completamente. Si es irregular, pueden revisarlo en su tabla de verbos, ¿ok? De ahí me van a realizar esta actividad. Dice, read the biography, use the verbs in past tense to complete the information. Van a leer esta biografía y van a completar en las líneas con el verbo correspondiente, ¿sale? El verbo en pasado, porque estamos hablando de Emily Carr. Entonces, estamos hablando de algo pasado. Este verbo lo tengo que cambiar a pasado, ¿sí? Emily Carr is British Columbia's most famous artist. She, aquí tengo que poner el verbo be en pasado. Entonces, she was born in 1871, ¿sale? Entonces, así lo van a ir completando toda esta actividad. Después de ahí, ya van a hacer todas las actividades correspondientes al libro y ahorita me van a faltar me va a faltar una, pero ahorita se las pongo en el grupo, ¿sale?